Hola amigos de Visual TV, hoy vamos a hablar un poco de cultura deportiva, futbolística, para lo cual hemos invitado a un periodista, coleccionista, historiador y sobre todo amante del fútbol, para que nos cuente sus historias, de dónde le nace la colección, desde cuándo colecciona, qué es lo que ha coleccionado y algunas cositas más, solo acá en Visual TV. Así como les había dicho, amigos de Visual TV, hoy vamos a tener el honor, el gusto de entrevistar a Alberto Orellana. Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido a este espacio de Visual TV. A ti, Abelardo, gracias. Para que nos cuente en los próximos minutos, ustedes van a saber sobre las colecciones, qué es lo que nos ha traído acá en la mesa, qué es lo que cuenta, porque él tiene un museo que tras cada mundial, tras cada Copa América, hace sus presentaciones. Nos va a contar eso y mucho más. Alberto, comencemos. Distinguido, suéltate, hablemos un poco. ¿Cómo así te nace el tema del coleccionismo en el Perú, no? A ver, todo nace porque nací en una buena época del fútbol peruano, época dorada. Y no solo del fútbol, sino también del deporte. Los maravillosos años 70. Mi abuelo, hincha de Manguera Villanueva, de Lolo Fernández, de Valeriano López, me hereda a mí un grupo de fotografías en blanco y negro, de ellos y de los equipos. Esos son 40 y 30. Ajá, los años 40, los años 30, ¿no? Después, mi padre sigue ese bichito de comprar periódicos y fotos, ya en los años 60, 70. Y es como continuar, ¿no? Algo que cultivo desde chico. La línea familiar. La línea abuelo, familiar. papá, Ajá. hijo. Envuelto en en la mejor época del fútbol peruano, ¿no? Una época donde estaba Cubilla, Sotil, la generación del 70, clasificaciones a los mundiales, íbamos a los mundiales, 78, España 82, o sea, buena época. Y es ahí donde yo empiezo a coleccionar también, no solamente periódicos, revistas o fotos, sino también banderines, llaveros, pelotas, mascotas, bufandas. Es importante siempre el orden, ¿no? Y estar registrado. Y saber dónde están las cosas, porque a veces uno quiere buscar algo y no lo encuentra, ¿no? Pero yo pienso que lo mejor es no llenarse de artículos, ¿no? Porque no ser un acumulador, sino un historiador. O sea, si tú sabes que de tal año sucedió tales eventos, entonces tú ubicas por años los artículos, ¿no? Y si pasó algo muy importante en Perú, también lo registras. Entonces vas creciendo y vas haciendo historia. Siempre hay truquitos o tips que un coleccionista debe tener y alejarse de ser un coleccionista solamente acumulador y que lo guarda y no tiene significado. En mi caso, yo trato de compartirlo, ¿no? En exposiciones, en los artículos que escribo, ¿no? O buscando las figuras y mostrándoles los artículos para que ellos me cuenten la historia de esos artículos que lo hicieron una proeza histórica en su momento, ¿no? Alberto, hay un tema que sería bueno que el público de Visual TV que nos ve sepa. Tú eres periodista deportivo. ¿Hace cuánto, cómo es la convivencia entre un coleccionista de fútbol y un periodista deportivo, ¿no? Porque normalmente el periodista deportivo debe mantener su distancia para que no te acusen de mermelero, porque supuestamente alguien te regala algo para que escribas bonito y tú aprovechas eso y haces tu coleccionismo. Pero, ¿cómo convive esas dos facetas? Porque historiador, perfectamente lo sabemos que eres, pero ¿cómo convive un periodista deportivo con un coleccionista de fútbol? Bueno, ahí va justamente los tips que uno puede tener, ¿no? Por ejemplo, yo conozco muchos periodistas que les encantan los artículos, ¿no? Pero como mi misión es registrar la historia, por ejemplo, si yo voy al estadio, siempre hay una entrada que yo puedo obtener inclusive en el piso, gente le bota una entrada, entonces yo lo recojo y sé que esa entrada significa un partido de fútbol determinado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En cuanto a las camisetas, por ejemplo, sé que en su momento debo comprar o obtener la camiseta de esa época porque es un paso de la historia. O sea, sé que eso marca un partido, marca una temporada y la debo tener para registrarla. Sé que también hay una venta o un cambio de coleccionismo en cada época. Entonces yo registro lo bueno. Lo que yo trato de hacer minuciosamente es que el artículo sea histórico, o que lo haya utilizado un jugador o un deportista, o que sea en un momento se haya sacado. Por ejemplo, una foto de un fotógrafo
de un diario, siendo periodista, es más fácil de conseguir. Por ejemplo, yo estoy hablando de la época pues, del 70s, 80s, ¿no? 90s, ¿no? Bueno, ahora ya es digital, ahora es digital, es otra cosa. Entonces, eso es justamente la nostalgia, ¿no? Por ejemplo, si hay un mundial, tengo que comprar la mascota del mundial, porque hay coleccionismo de mascotas de mundiales, ¿no? Si hay entrada, tengo que conseguir un amigo que haya ido a un mundial, o yo mismo, y guardo la entrada de ese mundial, de esa Copa América, o de ese evento deportivo, ¿no? O sea, más o menos, hay unos tips que uno debe saber, pero también da grandes facilidades ser periodista, ¿no? Porque sabes que puedes obtener el artículo más fácil. ¿Y cómo comienzas con el periodismo deportivo? ¿Cuál es primero? ¿Comienzas tu época del coleccionista o de periodista deportivo? Primero la época del coleccionismo, ¿no? Y la época del coleccionismo pasa con el periodismo. O sea, llegué a tener una biblioteca surtida de periódicos, de revistas, desde los años 40, 30 y 40. Y me quedaba leyendo, ¿no? Entonces no había otra cosa de que es hacerlo, dar el ejercicio a mi profesión, ¿no? Con las crónicas, ¿no? O sea, una cosa es leer las hazañas de los futbolistas, pero otra cosa es leer al periodista que está redactando o está hablando de ese evento, ¿no? De tanto leer, algo te queda, ¿no? Siempre. Y eso lo haces arte, ¿no? ¿Y en qué momento comienza tu etapa como periodista deportivo? Cuéntanos un poquito de cómo comienzas como periodista deportivo, porque creo que primero comienza el coleccionismo, como bien nos retratas, y luego arrancas como periodista deportivo. ¿En qué año comienzas como periodista deportivo? En el año 93. ¿En dónde? Me acuerdo que el programa era Soy Alianza, director Hernán Vega Fernández, y era Radio La Crónica. Me acuerdo, ahí comienzo como periodista. Y hay un detalle importante, ¿no? Cuando estudiaba periodismo me di cuenta, o creía yo, que Perú iba a ir a todos los mundiales, porque había pasado buena época. Había pasado el 78, 82, arañamos a México 86, ¿te acuerdas? Casi ganamos el cupo a ese mundial. Uno cree en ese momento de que Perú iba a ir a todos los mundiales, pero la historia es diferente, ¿no? Hubo un hueco, una sequía. Perú no iba a los mundiales hasta el 2018. Pero para que veas que la historia es así. O sea, no solamente son las victorias, los triunfos, ¿no? La algarabía, ¿no? Ir a un mundial, ¿no? Sino también son las derrotas. Y durante los 90 que cosechamos más derrotas que victorias, porque en los 90 solo cosechamos Sporting Cristal, subcampeón de la Libertadores, uno que otro triunfo de la selección en Copa América, que siempre nos ha ido bien, y arañando Francia 98, que nos quedamos por goles. Entonces, un coleccionista, ¿cómo convivió esa época, no? Porque fue una época negra casi, ¿no? Sí. A ver, el coleccionismo es algo que tú llevas y pese a todo lo que suceda, tú vas a seguir con el coleccionismo, si eres permanente, ¿no? Ahora, para un periodista y para un hincha, siempre es un poco diferente, ¿no? O sea, el hincha puede sentirse decepcionado y muchos pueden dejar inclusive de ver fútbol, ¿no? O solamente un hinchaje a un equipo. Ya la selección no. Yo he visto varios coleccionistas que de pronto han dejado de coleccionar o ya no quería saber porque ya es muy humillante, ¿no? No ir a varios mundiales. Pero hay otros que se han mantenido en el tiempo y en el espacio. Yo sabía que la historia tenía que revertirse. ¿Por qué? Porque, o sea, no cabe en la cabeza, porque si antes no íbamos a los mundiales y después en los 70 volvimos a los mundiales, son pasos, transiciones que debía pasar. No hay más que dure 100 años. Exacto, ni cuerpo que lo resista. O sea, teníamos que volver, ¿no? Y llegamos, ¿no? Y eso es bueno para los coleccionistas. Mira, acá hay un detalle interesante. Para los coleccionistas históricos no tan bueno, porque antes vivíamos de los 70s, de los triunfos, de las victorias, y como no habían victorias, la gente se iba a los recuerdos, o sea, se aferraban a los recuerdos, porque Perú no iba a los mundiales. Cuando Perú va al Mundial de 2018, ya dejaron los recuerdos y vivieron la época. Mira, qué detalle, ¿eh? Todo un gran detalle. El gol de Cachito en el 69 en la Bombonera, sí. Ahora ya te pasan el gol de Paolo Guerrero en el Estadio Nacional, sí, cuando lo saca con el cuerpo a Funes Mori. Ya es o el gol de Jefferson Farfán, que fue contra Nueva Zelanda, que nos abre la puerta al Mundial, y casi hubo un terremoto acá en Lima, ¿no? De la algarabía de la gente, ¿no? Inclusive esos jugadores, por ejemplo, ahorita, bueno, como los vemos, no son tan históricos, pero cuando pase el tiempo, se volverán tan históricos como se volvieron los del 70, ¿no? Para que uno vea cómo es la historia. Ahorita no, pero ahora al pasar después, de años, 10, 20 años, la gente volteará a mirarlo. Recordará, ¿no? Ellos nos regresaron al Mundial en el 2018. Y está bien, o sea, cada cosa en su lugar, cada cosa en la historia. Para que sepa un poco la gente
hablando de esto rico que es el coleccionismo, ¿cómo cuidas las cosas? Para que no se deteriore, para que no se para que esta pelota mantenga su color, no se... La pelota está nueva y es del 2002 cuando Brasil fue campeón, ¿no? Del mundo, ¿no? En Corea-Japón. Sí. Pero, ¿cómo lo conserva las cosas? ¿Cómo Claro, conservas? y estos son cosas interesantes que el coleccionista tiene que saber, ¿no? Porque no es coleccionar, acumular y guardarlo ya, porque el enemigo la tierra, las polillas, sobre todo en el papel, ¿no? El moho, enemigo el sol, el agua. Yo tengo coleccionistas amigos de que han perdido todo porque los periódicos los tenían en el suelo. Periódicos de 50, 60, 70, 80, años 80. De pronto inundación, arrasó con todo. Las polillas, el moho, por eso su bolita en naftalina, embolsarlo, protegerlo, es también parte de todo eso, ¿no? Entonces uno tiene que saber. Tiene una inversión. Sí, de tiempo sobre todo. Tiempo y dinero, y ¿no? dinero, Porque claro. tienes que comprar algunas cositas para poder conservar las cosas, ¿no? Yo conozco coleccionistas que inclusive han dejado de comer con tal de tener su colección, pero eso ya es otra cosa, ¿no? Tú no puedes dejar de hacer tus cosas, sino simplemente, lo que yo siempre digo, si tú vas a coleccionar algo, colecciona ordenado y lo diferente, porque si vas a coleccionar todo, ya es más complicado. En mi caso, ¿cómo haces para tener de todo un poco? ¿No? Porque yo no solamente colecciono una sola cosa. O sea, para mí fácil sería coleccionar solamente periódicos y revistas, ¿no? Leer y documentarme, que es lo que yo prefiero. Pero también hay que tener otros recuerdos, o camisetas, pelotas. Y no es llenarse de camisetas y pelotas, sino es tener lo justo. Y necesario. Y necesario, ¿no? Como todo en la vida, ¿no? Ahora cuéntanos un poco de las cositas que hoy día nos compartes con todos los amigos de Visual TV. Sobre las camisetas. ¿Esa camiseta es de qué año? De la Sí. U. Es una camiseta muy querida por los hinchas de la U, porque con esta camiseta que está firmada por los jugadores de aquel tricampeonato, ¿no? De la mano de Roberto Chale, por ejemplo, acá hay una corrida espectacular, ¿no? Del Beto Carranza. En Cerro de Pascua. En Cerro de Pascua, ¿no? Agónica, ¿no? Que vale prácticamente un título, ¿no? Más de 4.000 metros sobre Sí. el nivel del Ya, mar. esto, por ejemplo, es una hazaña. Para un historiador, un coleccionista, es una hazaña de un jugador que hizo lo que nadie pensaba, ¿no? Correr y terminar con un tanque de oxígeno. Pero lo hizo y por eso que ese Beto Carranza, el poco tiempo que estuvo, es uno de los jugadores más queridos de la U. Sí. Y justamente acá está la camiseta, acá está, por ejemplo, que habíamos conseguido creo que la foto de Beto Carranza, que creo que está por acá, ¿no? Y es la número 25 que utilizó, ¿no? Ya, acá Ahora, está. hay un disco acá muy icónico para todos los peruanos, que algunos dicen que debería ser el himno nacional, ¿no? Claro, debería, ¿no? Ese disco, cuéntanos un poco cómo llega a tus manos, cómo lo coleccionas. Sí, la década era propicia porque antes no habían los DVD, no había la música que El Bluetooth, el Bluetooth, o sea, lo sacas de Spotify, internet y se acabó, ¿no? Antes eran los long plays, los discos, ¿no? De 45, de 33. Y ahí, por ejemplo, ¿no? Sale la famosa canción, ¿no? De Perú Campeón o Contigo Perú, del Sambo Cabero, de Avilés. Ahí estaba siempre Pocho Los Pilosi, ¿no? Auspiciando estas cosas. Y era el boom de la época, ¿no? Toda la pasión del hincha tenía que estar canalizado con la música de los Añartus. Y es ahí donde se concreta esta canción que es muy querida para los hinchas y es el segundo himno nacional. Y que provoca, y en el Mundial todos lloraban, ¿no? Con el cuerpo un poco. Sí. Entonces, Cuéntanos de esa camiseta de Boca. esa camiseta de Boca es del año 95, cuando Maradona retorna a Boca después de haber estado en el Barcelona, en el Napoli. Retorna con el pájaro Canilla, me acuerdo. Y estuve presente en la conferencia de prensa donde la muestra Diego Armando Maradona, ¿no? Y tengo el privilegio de tenerla como parte del museo y siempre acompañado con la foto, ¿no? Con Diego Armando Maradona justamente en la tribuna de la Bombonera, ¿no? Él estaba en el palco viendo jugar al pájaro Canilla, ¿no? Su compadre, su amigo, su compadre, su su amigo, ¿no? Hasta piquitos se daban, ¿no? Hasta piquitos se daban. Pero lo importante es que, como te dije, ¿no? Es tener una camiseta de un jugador importante que haya hecho una hazaña en el partido, ¿no? Como por ejemplo el Beto Carranza, como Maradona, ¿no? Y esta revista Ovación, icónica, ¿no? Sí, sí. Creo que no hay coleccionista deportivo que no haya comenzado con la revista Ovación de Alfonso Pocho Rospigliosi. Doble carátula
El Cholo Sotil con Teófilo Cubillas, ¿no? La número 1. ¿no? Es la ¿De qué revista año quizás es del año 73, antes de la eliminatoria del 74 para Alemania, ¿no? Era el enfrentamiento con Chile. Ahí ganamos ahí 2-0 con goles de El Cholo, ¿no? ¿Y esta casaca que nos traes de cuándo es? Ya de los años 80, ¿no? Adidas de los 80. Y ahora ha regresado ahí. Hemos regresado, por eso la traje. Y es una casaca, ¿no? De la selección. Acá hay algo icónico que quisiera que nos cuentes sobre el rey del fútbol. Sí. Por ejemplo, ¿no? Pelé pertenece al Olimpo, ¿no? Del fútbol, como quizá el mejor jugador. Lo sigue Maradona, quizás después habrá Messi, ¿no? Entonces hay que tener artículos de los mejores. En este caso es una para los edición... argentinos son Di Stéfano, Messi, Maradona, Messi y Di Stéfano, ¿no? Ajá. Para los argentinos. Sí, y para los brasileños son Pelé, ¿no? Ronaldinho, Ronaldo, sus Garrincha. glorias, Garrincha, ¿no? El pájaro de la floresta. Entonces, cuando muere Pelé, la mejor revista brasileña, que tiene muchos años, la revista Placar, le dedico una edición íntegra, ¿no? De fotos, jugadas. No solamente hay que tener revistas que hablen de Pelé, también hay que tener revistas que, por los 50 años de Pelé, cuando cumple 50 años Pelé, le hace una edición en la revista Placar. Hay que tener también los long plays, por ejemplo, de los goles de Pelé, que está por ahí, ¿no? Los goles de Pelé narrados por periodistas. Y también hay que tener long plays de Pelé cantando. Música. Audio. Imagínate, porque Pelé le gusta que cantara. Claro. Sí. Ha tenido varias facetas. Sí, ¿no? varias facetas. Sí, cantante, lo vi también que era actor. Actor, por ejemplo, en la película que trabajó con Sylvester Stallone. Claro, ¿no? obviamente. Entonces, luego hizo varios comerciales. sí, varios comerciales. Facturó más, creo, después Sí. del fútbol que dentro del fútbol. O sea, lo que dejó, los 100 millones que dejó, ya ha sido repartido por sus familiares, pues, ¿no? Pero produjo. Él era un empresario, ¿no? ¿Cómo a un coleccionista peruano le llega estas cosas? ¿Cuál es la ruta? ¿Cómo te puede llegar tantas cosas que quizás tú no has participado, pero te llega? Hay un tip, obviamente no cuentes todo tu secreto, porque el peruano es muy rápido sino, ¿tienes un tip, algo que, cómo te llegó, por ejemplo, todos esos llaveros de todos los mundiales y Copa Américas que tienes? Ya, hay que tener relaciones, hay que confraternizar, hay que buscar otros coleccionistas afines, ¿no? Que les guste coleccionar lo mismo. Hay que tener amigos en el extranjero, hay que viajar, ¿no? Entonces, hay que conocer. Hay que conocer, ¿no? Hay que ser inclusive amigo de futbolistas, ¿por qué no? De preparadores físicos, ¿no? De utileros, de gente que esté metida. Pero también hay que tener el detalle de querer comprarlo, guardarlo y atesorarlo. Ya, eso es importante, porque de nada sirve comprar algo que se va a destruir por el moho, por las polillas, o porque se te perdió. ¿No? Alberto, cuéntanos, para ir finalizando esta entrevista, conversación cultural, ¿no? Donde nos has contado de todo un poco, ¿cómo la gente te puede encontrar toda tu colección? ¿Cómo tú lo muestras? ¿Dónde la gente te puede encontrar actualmente? Ya. Antes de la pandemia, yo realizaba exposiciones en los mundiales y en las Copas Américas. Mejor dicho, yo hubiera tocado tras Qatar 2022. Sí, ya me hubiera tocado. Pero bueno, la pandemia, las cosas, vamos a retomar, porque viene una Copa América, vienen mundiales, vamos a retomar esto. Lo que pasa es que yo comparto todo esto con el periodismo, ¿no? Y con la enseñanza. Entonces, parte de lo mío, y si no lo hago también me siento como que me falta algo, es compartirlo con el aficionado, con el público, ¿no? Para que hay personas que, por ejemplo, les encanta o están buscando recuerdos. Yo tuve una vez ese periódico, pero lo perdí. Tuve esa pelota, pero lo perdí. Tuve ese llavero, pero lo perdí. Lo regalé o se llevó el ropavejero. Entonces, acá es una oportunidad de invitar a todos a los próximos eventos, ¿no? Para que puedan volver como una máquina de recuerdo, volver a vivir la historia, ¿no? Y todavía que te cuenten la historia. ¿Y ahorita dónde te encuentran? ¿Tienes alguna página de Facebook, una página web, donde Sí. la gente puede entrar y ver algo de tu colección? En mi fanpage, ¿no? El Museo Histórico Ahí, de a Fútbol. la cámara. Fanpage Museo Histórico de Fútbol. Cualquier novedad de noticia está ahí, inclusive algunas fotografías y videos de los artículos, ¿no? También aceptamos donaciones de personas que quieran realmente, porque esto nada se vende, salvo que tengamos doble, ¿no? Entonces ahí sí se puede cambiar, compartir, pero esto se expone para la felicidad de la hinchada, la felicidad del fanático y la felicidad de la persona que vivió esa época y quiere volver a revivirla. Ahora,
Pero tú también cuéntanos un poco de lo que haces actualmente como periodista deportivo, porque tú tienes tu programa, cuéntale a la gente para que te siga, donde siempre terminas hablando de algo de historia para que se culturice, ¿no? Porque siempre es bueno saber un poco de cultura, porque normalmente toda esta historia, el fútbol, en los 80, en los 90, en los 70, también ha tenido algo de amarrado con la política, ¿no? Siempre ha venido algo amarrado, ¿no? Sí. La canción de Contigo Perú, ya se sabe la historia que en su momento contó Polo Campos, cómo nació la historia. Velasco Alvarado. Velasco Alvarado. Entonces, siempre quisiera que le cuentes a la gente dónde te ve como periodista deportivo, qué días son tus programas. Tú ya sabemos que últimamente has invitado a JJ Oré. ¿Qué días, horas, cómo te ubica la gente? Cuéntale para que sepa. Claro, ahora tú sabes que el periodismo ha cambiado bastante, ¿no? El periodista pues convivía con el diario, la radio, el programa, ¿no? El periódico. Ahora ya es más fácil, los tiempos han cambiado, ¿no? Uno puede tener hasta su propio programa. Nosotros estamos en un programa llamado Dominio Sport, Pasión sin Límites. Es por los canales digital de Peruvian RTV, los martes y jueves de 3:30 a 5 de la tarde. Estamos ahí con invitados especiales. ¿Solo hablas de fútbol o de todo un poco? De todo, sí. Pero la vez es el fútbol. Invitamos a personajes, por ejemplo, tuvimos a JJ Oré y le llevamos su recuerdo de JJ. Y JJ se emociona. Claro, obviamente. ¿No? Y entonces es un programa donde es muy visual, ¿no? Llevamos los artículos, sorprendemos a los entrevistados, sorprendemos a la afición, al televidente que nos ve, porque es un canal. Entonces, actualmente todo el mundo te ve por redes sociales porque todo el mundo tiene un aparatito así. Ajá, todo el mundo te ve. Entonces, vuelve a repetir a la gente dónde te puede ver. ¿Qué días, por favor, a la cámara ahí? Nos encontramos siempre, porque es como una máquina del tiempo, ¿no? Estamos de 3:30 a 5 de la tarde, Dominio Sport, Pasión sin Límites, por Peruvian RTV, un canal de cable. Un canal de redes. Ojo, que tus programas, para que la gente sepa, quedan ahí. El que no vio en ese horario lo puede ver en la noche. Si está interesado en saber un poco más de historia, comentar, escribirte al inbox, para que tú des a conocer y todo lo demás, ¿no? Sí, Facebook, ¿no? El Facebook para que puedan ver los programas es Dominio Sport, ¿no? Entren a Dominio Sport, ahí van a encontrar los programas y podrán apreciar los artículos también. Alberto, muchas gracias por hoy habernos acompañado con todos nuestros seguidores que en Visual TV, que nosotros salimos por Facebook, tenemos ahí un canal de YouTube, tenemos un nuevo canal en TikTok y tenemos una cuenta en Instagram, ¿no? Donde vamos soltando cachitos de nuestros próximos entrevistados y estoy completamente seguro que esta entrevista le va a caer de pería a todos los futboleros. Esto no es ni el 2% de lo que tienes, por lo que me has comentado, ¿no? Ajá, sí. Solo es unas pinceladas que has traído para que la gente sepa de todo lo que tú tienes y sobre todo te felicito por ser uno de los principales coleccionistas acá del Perú y sobre todo llevar cultura, ¿no? Esto es cultura pura, que lo del 2018 seguro en el 2030 volveremos a hablar, o el 2040, y dirás que el 2018 nuestra clasificación también fue cultura, ¿no? Sí. Y esta entrevista también pasará a la historia porque todo es recuerdos, ¿no? Obviamente. Bienvenido a los recuerdos. Muchas gracias, Abelardo. Te prometo también una próxima oportunidad con nuevos recuerdos cada cierto tiempo si quieres, porque es bueno que la gente vea los artículos, ¿no? Que lo vea en televisión y que las futuras exposiciones que esperen que en cualquier momento se da. Muchas gracias, Alberto. A ti, Abelardo. Gracias.